quiero compartir con ustedes una palabra y en la anoche y en la mañana oraba y decía, no se trata tanto de que uno pueda saber mucho, ¿no?, de la Biblia. Tampoco quiero compartir algo de lo que uno pueda manejar con respecto a lo que uno sabe. Pero he querido que hoy día sea netamente el Espíritu quien guíe. Y eso no quiere decir que uno no estudie, no se prepare. Por favor. A mí me gusta leer la Biblia, pero quiero que se identifiquen muchas veces con aquellos desánimos que cada uno de nosotros tiene. El desánimo, las angustias, las preocupaciones. Y todos venimos a la iglesia con algún tipo de dificultad. Nadie llega a la iglesia y decir, no, porque yo, bueno, quiero ir, quiero estar ahí, porque no tengo nada que hacer. Pero siempre cuando nosotros llegamos a la iglesia, llegamos a veces quebrados, tanto emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Llegamos con necesidades, que Dios obra un milagro, que Dios haga algo en la vida de nosotros, que algo suceda en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, algo acontezca con mi esposo, algo suceda en mi casa, y vinimos con dificultades a la iglesia. Y cuando uno se va dando cuenta que en el recorrido de la vida, de ser cristiano, oigan hermano, hoy estoy más convencido que ayer, más convencido que hace 5 o 10 años atrás, 15 años atrás, de que el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar. Estoy seducido porque el Señor es el único camino que tenemos. No hay otro, hermano. Por algo está escrito en el libro de Juan que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. ¿Por qué se lo digo? Porque en las circunstancias y en el desarrollo de la vida de nosotros nos hemos dado cuenta que nosotros hemos ido cambiando. No somos los mismos jóvenes. El otro día me dijeron viejo, entonces me compliqué. No por el insulto, sino que me dijeron viejo. No, ya lo tengo en la memoria, ya no sano. Pero nosotros vamos avanzando en la vida y vamos a ir cambiando. Y en el recorrido de nuestra vida de creyente vamos dando circunstancias. Vamos a ir enfrentando dificultades. El que fuimos en algún momento, porque todos hemos aceptado al Señor aquí, ¿cierto? ¿Todos? ¿Quién no ha sido bautizado? Y la mano blanca. Ya, esto lo vamos a arreglar el 25 de enero. Pero cuando nosotros conocimos al Señor, estábamos en un momento difícil. Estábamos en un momento confundido, desesperanzado, angustiado. Quizás no teníamos para dónde mirar. Pero cuando el Señor llegó a nuestra vida, rompió el esquema que nosotros teníamos, nosotros caminamos y nos dimos cuenta que era el camino correcto, ¿no? Y gracias a mí, hermana Blanca, porque usted va a bautizarse, pero ese era el camino correcto, ¿no? El camino de la fe es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Es el único camino que nos ayuda a enfrentar las circunstancias adversas. Y en el camino nos encontramos con dificultades. En el camino nos enfrentamos que ya no somos los mismos, lo que Dios en algún momento rompió. Ese obstáculo mental que teníamos de creer, Él ya lo deshizo y vimos que era el Señor. Pero en el camino nos vamos dando cuenta que la adversidad va de algún modo no queriendo que nosotros avancemos. Nos pone obstáculos tras obstáculos, complicaciones, dificultades. Y además tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros caminamos por fe, miramos por fe, hay circunstancias que nosotros arrastramos de nuestra vieja vida. Conflictos, carácter, pecados y tanta cosa que nosotros acarreamos. Pero yo quiero mostrar en este día el verdadero amor de Dios sobre su iglesia. La Biblia nos enseña en el libro de Oseas que Dios es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia. Él nos atrae con lazos de amor, con lazos de misericordia. Entonces, las circunstancias que nosotros estemos atravesando no nos dictan nosotros lo que somos, sino las circunstancias que cuando nos dimos cuenta de que era el Señor, eso nos identifica. Y eso nos alcanza para que nosotros avancemos la fe y miremos que las circunstancias que tenemos o que vemos como difíciles, veamos que el mismo Dios que hizo el milagro cuando tú eras joven o eras más adulto, ese primer milagro, el contacto con la fe, es el mismo Dios que te puede ayudar ahora a salir de lo que estés viviendo.
¿Por qué? Porque el amor que Dios expresa en el libro de Oseas es un amor inquebrantable. Inquebrantable. El amor de Dios por nosotros es inquebrantable. Nada lo puede romper. Porque la mayor muestra de amor que Dios tuvo con nosotros es ir a la cruz. Y aunque en Romanos lo dice, aunque nosotros éramos pecadores, Él igual decidió morir por nosotros. Por lo tanto, yo quiero compartir con ustedes una palabra en el libro de Oseas, en el capítulo número 14. Voy a leer el capítulo 14, versos 4, 5 y 6. La de lectura en el nombre del Señor. Quiero que por favor pongan atención a lo que quiero compartir. No me voy a demorar mucho porque todos tenemos que ir a votar. Hay que cumplir con ese deber cívico. Dice, yo sanaré. A ver, cuando lo pongan, Oseas 14, capítulo 14, verso 4. ¿Qué tiene la Biblia ahí? Ay, bendigo tu vida, hermana. Mire, yo sanaré su rebelión, dice la Reina Valera. Pero aquí dice otra traducción, yo sanaré su apostasía. Dando en comparación dos cosas importantes, que la rebelión es igual o equivalente a la apostasía. Después vamos a hablar de por qué lo dice. Los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. El 5. Seré como el rocío para Israel, florecerán como lirio y extenderán sus raíces como los del cedro del Líbano. Verso 6. Brotarán sus renuevos y será un esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. ¿Se dan cuenta qué forma? Ahí nomás. Déjenlo ahí, por favor, no solamente el 6. ¿Se dan cuenta? Cuando uno lee este pasaje de la Biblia, uno piensa que el Señor le está haciendo cariño, ¿no? Lo está consolando, lo está animando, le está mostrando su amor. El libro de Oseas es del Antiguo Testamento, de un profeta menor, y habla de que este podría ser el libro del Antiguo Testamento que habla más de la gracia, porque es un libro netamente de la gracia, porque Oseas tiene el contexto en donde a un profeta Dios le dice, anda a casarte con una mujer, que esa mujer es una ramera, vas a tener hijos de ella, dando a tipificar que continuamente el amor de Dios hacia su pueblo, este pueblo se prostituía hacia otros dioses, lo abandonaba, y en algún pasaje del capítulo 2 lo dice, anda y cómprala, estate con ella en un tiempo, porque ella se va a volver a prostituir, y tiene 2 hijos con ella, que tipifican el juicio de Dios a Israel. Oh, Efraín, no me entiendes, no comprendes qué es lo que yo quiero. Y la Biblia dice en el libro, o sea, yo quiero misericordia. Eso quiero. Porque todo el aparataje que Dios había establecido para su pueblo, para relacionarse, lo habían corrompido, lo había hecho roto, habían despreciado la obra de Dios. Se habían olvidado de que era el Dios que lo había sacado de Egipto, que le había dado el maná, que había sido la columna de fuego, la nube de día. Se había olvidado de las plagas de Egipto. Se habían visto cómo Dios con mano fuerte lo había sacado de ese lugar. ¿No se acuerdan? ¿No hacen un símil más o menos a la vida de nosotros? Cómo Dios nos sacó con mano fuerte. Cómo Dios extendió su mano para rescatarlo en medio del lodo en que vivíamos. O la desesperanza. ¿A quién Dios no ha libertado de la droga, del alcohol, de las crisis de ansiedad, de no tener un norte definido? ¿A quién Dios no ha librado de eso? Creo que podríamos decir mucho. Dios me ha librado de esto, Dios me ha sacado de esto, Dios me ha sustentado. ¿Saben por qué? Porque si tú miras a tu alrededor, donde tú creciste, te vas a dar cuenta de que si Dios no te sacó de eso, ibas a estar igual que ellos, o peor. Yo le conté a algún hermano, fue tan feo lo que pasó el otro día. Fui a ver a aquellas mismas personas que yo había salido de un grupo llenas de pecado, hermano. Andaban con un lugar lleno de delincuentes y lleno de marihuana, hermano.
Es terrible. Porque cuando no hay Dios en el corazón del hombre, es extraordinario cómo la adversidad toma ventaja. Y Él no quiere simplemente seducirte. Él no quiere que no creas en Dios. Él quiere matar tu fe. Él quiere matar tu vida. ¿Y a dónde fue el infierno? O la ira de Dios no fue preparada para los seres humanos. Fue preparada para el diablo y sus ángeles caídos. Ese lugar no pertenece a ningún ser humano, pero ¿qué es lo que hace la adversidad? Quiere atraer a la mayor cantidad de gente. Y es por eso que cuando tú conoces a Cristo, tu vida es transformada y te transformas en el peor enemigo de la adversidad. Y es por eso que te pone tropiezos, es por eso que te pone dificultades. Pero el poder de Dios está para librarte de todo eso. Porque como dice una canción muy antigua, la zarza todavía sigue ardiendo. La obra del Espíritu todavía sigue ardiendo en tu corazón. Y es eso la marca indescriptible, identificable de que Cristo hizo una morada en tu vida. Porque todavía siguen levantando la mano para decir, tú eres el Señor. Todavía tienes esperanza. Por lo tanto, cuando nosotros nos damos cuenta de que el libro de Oseas habla sobre el amor inquebrantable de Dios sobre su pueblo, no quiere decir que no aplique su justicia. No olvidemos que en el Antiguo Testamento estamos hablando de un Dios que es juez, que es justo. Él cumple lo que dice. Y le dice, no voy a decirlo exacto porque de verdad son muchos, pero créanme, está en la Biblia. ¿Me creen o no? Dice, y serán un pueblo como de sacerdote, les castigaré por su conducta, les pagaré conforme a sus obras, porque las obras del pueblo de Israel o de Efraín, como lo describe aquí, eran perversas. ¿Saben cómo eran? Eran similares a las conductas que tenemos en el día de hoy. Y se los voy a relatar. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjuran, mienten, matan, hurtan y adulteran. Prevalecen el homicidio tras homicidio y sucede así. Y más adelante en el relato dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste este conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se dan cuenta de que no solamente el Señor está castigando a la persona o al pueblo en sí, sino a la siguiente generación? ¿Se dan cuenta ahora de la gracia? Por eso es el libro de la gracia. ¿Se dan cuenta de la gracia que Dios tiene ahora en el Nuevo Testamento cuando fue a morir a la cruz? Porque ahora el Señor, cuando nos equivocamos o pecamos, el Señor nos perdona cuando lo confesamos y restaura. Y cuando vamos al libro de Ezequiel dice, cuando tú te vienes a Él, Él se olvida de tus pecados, Él te olvida de tus errores. Y me dice, ¿de qué me dices? Yo ya te perdoné. ¿Se dan cuenta de la gracia? Pero aquí en el libro de Oseas, ¿qué pasa con este pueblo? Este pueblo fue conquistado por los asirios en el 723 a.C. Y ese pueblo jamás volvió a ser pueblo. Dios cumplió su palabra. Los castigaré conforme a sus obras, porque no quisieron entender. Me desecharon, me despreciaron, se olvidaron de mí. Es como un esposo doliente cuando ve que la esposa le es infiel. Te olvidaste de mí. Aquí el Señor está haciendo como al esposo. Te olvidaste de quien te sustentó cuando no tenías nada. Te olvidaste de aquel que te dio la vida. Te olvidaste de aquel que te amó. Te olvidaste de aquel que extendió tu mano para bendecirte. Y el profeta le está diciendo a su propio pueblo que necesita reconciliarse con Dios. Pero aún así, el pueblo no lo quiere entender. Amén.
Una de las palabras más hermosas que está escrito en este libro es lo que les voy a relatar ahora. Dice en el capítulo 2, verso 14, pero he aquí que yo te atraeré y te llevaré al desierto y te hablaré a tu corazón y te daré sus viñas desde allí y en el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de la subida de Egipto. He aquí, tiempo, dice Jehová, te llamaré Ishín y nunca más te llamaré Baalí. ¿Qué significa? Cuando dice eso, ¿viste? Ahí lo está. Dice que yo te llamaré, me llamarás mi marido. Ya no te llamarás mi señor, sino mi marido. Le cambia el concepto. Le habla de ahora no como un pueblo identificado con su señor que le sirve, sino ahora de mi marido. Va a hablar de mi afecto. Está mi corazón con tu pueblo. Y le dice, y el mismo Dios le está recordando. Yo me acuerdo cuando tú me servías, me acuerdo cuando bajabas por el camino hacia Canaán como con júbilo de rey. Si estuvimos en la clase de Números, se darán cuenta cuando Balaam quiso maldecir a su pueblo y Dios no se lo permitió. Y en cambio Balaam le hace una profecía y dice, júbilo de rey en él, no hay pecado en Israel. Eso es lo que está mirando Dios. Y cuando le dice a ellos, me acuerdo de tu juventud, cuando me servía, cuando de verdad te acordabas de mí, y le duele en el corazón, le está diciendo, un marido o un esposo le está diciendo, oye, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que pasó? ¿No te acuerdas cuando te apapaché? ¿No te acuerdas cuando te enamoré? ¿No te acuerdas cuando yo estuve contigo en los momentos difíciles? ¿No te acuerdas de cómo tú era tu vida antes de conocerme y cómo Dios te bendijo cuando estuviste conmigo? ¿Se acuerdan y se dan cuenta cómo el amor de Dios, como un esposo le habla a su esposa infiel y le dice, oye, acuérdate? Hasta que llega el momento que dice, me cansé. Y en el libro prosiguiente del libro dice, y por un momento me olvidé de ti. Por un momento mi ira, por un momento se manifestó mi ira sobre ti. ¿Y qué es lo que sucedió? 723. Los asirios tomaron Israel, tomaron Efraín, fueron deportados. Miren, esto es historia y esto es así. Cuando los asirios conquistaban los reinos, conquistaban las ciudades de sus enemigos, ¿ustedes creen que eran como la guerra de Ucrania con Israel? Que es terrible, muere gente, violan, asesinan a destajo. Pero la Biblia está declarando que los asirios eran gente sanguinaria. Sanguinaria. Abrían los estómagos de las madres que estaban pariendo o que estaban, y los sacaban los niños y los reventaban en las murallas. Y eso habla que en un segundo el Señor apartó su ira, o sea, su enojo se apartó por un minuto. Imagínense toda la eternidad sin la posibilidad de estar a cuentas con Dios. Un minuto Dios manifestó su ira y desató en el pueblo asirio que el pueblo de Israel desapareciera. Jamás volvieron a ser pueblo hasta el día de hoy. Esto no es un juego. El venir a la iglesia no es simplemente venir a cumplir un rito o cumplir una manda. Hermano, estás equivocado porque allá en el 27 de la avenida hay que hacer la manda. Aquí no. Aquí se viene a entender. Aquí se viene a amar. Aquí se viene a reconciliar a Dios con el hombre, que es el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Nosotros trabajamos en función a algo que queremos que cualquier persona que llegue y lleve un mes en la iglesia entienda lo que Cristo hizo en su vida. Y no se evalúa la iglesia. Esto lo escuché de un pastor. No se evalúa la iglesia por la cantidad de miembros, porque podemos ser 100,000, 1,000, 4,000, 5,000. El pastor Marco estuvo en una iglesia en Nueva Delhi, en la India, que había 500,000 personas en una iglesia. Y eso en la nada es el 1% para la población que hay allá. Pero para nosotros es increíblemente grande. Pero no se trata de eso.
Se trata de que cada persona se vincule con el otro y sepa mostrar el amor de Cristo, sepa en el camino que se está conduciendo, sepa que este es el único camino que hay para encontrar la vida eterna, sepa que si no transita por este camino, transita por el otro y el otro es la perdición eterna. Esa es la verdad del evangelio, no es otra, no es que te va a prosperar, no es que vas a tener una mejor casa, no es eso. La verdad del evangelio es, y lo dijo, siempre lo voy a decir, hasta el último día de mi vida, dice, donde está Él, allá quiero estar. Esa es la verdad del evangelio. Por lo tanto, cuando vemos en el libro de Oseas el amor que Dios tiene con su pueblo rebelde, esa palabra que ocupaban los antiguos, contumaz, duro de cabeza, ¿no nos identificamos muchas veces nosotros? No, pastor, no quiero ir, no quiero leer, no quiero estudiar la Biblia. Hermano, si no estudias la Biblia estás perdido, hermano. Vas a creer en cualquier herejía que hay por ahí transitando o deambulando. Cuando nosotros tenemos un contacto con la Biblia, nos muestra un panorama diferente. Podemos adorar, podemos cantar, podemos estar llorando, pero lo hacemos con esperanza. Me tocó, bueno, ustedes saben que me tocó hablar en el funeral de mi abuela y de mi abuelo, también en el de mi suegro. Fue triste verlos partir, pero es más triste ver que un tío mío tuvo que fallecer y saber que si no creyó en Cristo, ya saben para dónde se fue. Esa es la verdad del evangelio, hermano. Si aquí no estamos jugando al que hoy no voy porque no siento ir, está perdido, hermano. Yo lamentablemente, hermano, tengo que incomodar esto. ¿Por qué? Porque la Biblia a mí me enseña y estoy obligado por una moral, por una ética, por un reflexionar a decirte esto, hermano. Si tú no conoces a Cristo, no entregas tu vida a Cristo, estás yéndote derechito, sin aviso, para el infierno. Para el infierno. Si tú no quieres confesar a Cristo en tu vida y vivir de acuerdo a los parámetros que están escritos aquí, tu camino es camino a la perdición. Está pavimentado un camino para eso. Y como dice la Escritura, es un camino ancho, de mucha, pero mucha influencia. Y muchos van por él. No se extrañen que muchas veces vean a su gente, a sus amigos, a la gente que ustedes quieren o alguna vez compartieron algo, tomar un camino diferente al de ustedes. Siéntanse agradecidos. Siéntanse agradecidos de que Dios nos haya rescatado. ¿Por qué? Porque el amor de Dios siempre prevalece. Porque la Biblia dice, pasará la palabra, pero mi amor jamás. Y aquí es interesante darnos cuenta que a pesar de todo el juicio, ¿no dice eso? ¿Hay que dice? A ver. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Me equivoqué? Ya ves, tienen que decir que yo me equivoco. No es perfecto. Ahí lo vamos a leer, ¿ah? No lo voy a dejar acá. Okay. Más me van a No, pero me confundí con el libro de Corintios. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Eso quiere decir. El amor prevalece. El amor de Dios prevalece. Y es por amor que nosotros nos llamó. Por lo tanto, cuando nos damos cuenta de eso, nos podamos entender claramente que el mayor atributo que Dios tiene con nosotros es su amor, que excede el conocimiento de nosotros, porque el amor que nosotros entregamos a nuestro pariente es condicional, ¿o no? Si tú me das, yo te doy. Y si no es así, hay pelea. Pero cuando el amor de Dios nos damos cuenta que el amor de Dios es incondicional, no tiene que ver con tu conducta, porque Él se acuerda que nosotros somos polvo, según el libro de Job. Somos polvo y por lo tanto por su gracia, por su misericordia, muchas veces Él no nos paga conforme a nuestra maldad. ¿Se acuerda de qué? Del sacrificio de la cruz. Cuando dijo el Señor, consumado es,
quiero que entendamos la profundidad de eso. La profundidad no simplemente tiene que ver con el hecho de que Él murió en la cruz y resucitó, y a donde Él está nosotros vamos a estar, sino que en el camino íbamos a encontrarnos dificultades, tropiezos, desánimo, no entender esto, pero el amor de Dios fue a la cruz por nosotros y nos dio un aspecto diferente del amor, que si nosotros confesamos que Él es el Señor, viene a nuestra vida y aunque fallemos, podemos encontrar paz con Dios. Porque justificados, pues, con Dios tenemos paz a través del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, al entender eso, quiero decirte que el amor de Dios alcanza multitud de pecados. ¿Y qué le quiero llevar a eso? Por el contexto de Job, de Oseas, porque este versículo que yo leí al final, en el capítulo 14, está hablando que después del juicio, después de todo esto, el Señor traerá sanidad a su pueblo, porque Dios puede apartarse un momento, puede apartarse un segundo, pero el amor que Dios nos tiene a nosotros es inquebrantable. Por lo tanto, viene de nuevo y se acuerda que somos polvo y viene y sus misericordias se renuevan, se renuevan, se renuevan mañana tras mañana. Y es por eso que le está prometiendo. Por favor, pueden poner el libro de nuevo de Oseas 14. Y le está prometiendo, yo sanaré. Aquí dice su rebelión, pero aquí en la versión que pusieron los chiquillos dice apostasía. ¿Y qué es apostasía? Rechazar lo que alguna vez tú creíste. ¿Cómo? No te entiendo. Eso, vamos a conversarlo. Pero aquí quiero hablar puntualmente sobre esto. Yo sanaré su apostasía. Está diciendo que a pesar de que ellos vuelto a no creer en lo que alguna vez creyeron, el Señor le está dando la oportunidad a ellos de volver de nuevo a sus generaciones, al volver a la promesa que dijo, yo estaré con ustedes y le daré el pacto eterno que hice con David, la misericordia. Volverán a ustedes a ser un pueblo. Esa es la promesa que Dios está haciendo. Me olvidaré, sanaré su apostasía. Porque cuando el pueblo de Israel pasó por el tema de las deportaciones, el pueblo de Dios jamás volvió a ser un pueblo idólatra. En el libro de Esdras y Nehemías habla de un Dios, habla de un pueblo que ahora se facultaba a través del pueblo del libro. Toda su vida estaba basada en la Torá. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta de que el Señor aquí está diciendo que transformó su rebelión, transformó su apostasía y le volvieron a seguir. Pero ¿qué pasó con eso al final? A la larga pasó cuando nosotros tomamos la vida de la fe como algo que es simplemente circunstancial. Cuando vemos la vida de la fe en forma superficial, todo lo que Dios da a la larga se corrompe. Porque después él mismo dijo, yo no quiero estas cosas, yo no quiero sacrificios. Yo no quiero sacrificios. Yo quiero un corazón humilde, sencillo, quebrantado. Quiero que entiendas eso, porque se enfocaron después tanto en lo que tenían que hacer, que se olvidaron de a quién le estaban haciendo el servicio. Y muchas veces esa es la vida de nosotros. Dios nos rescató, Dios nos da la posibilidad de conocerlo, pero en el trayecto nosotros desviamos el camino, los desenfocamos y de algún modo hacemos que esto vuelva infructífero. No les encontramos desde el sentido y la vuelta. Y vamos a darnos cuenta de que a lo largo de los años, ese joven, esa mujer, esa adulta que creyó en el Señor, en el trayecto se va a ir desanimando. Se va a ir desgastando. Y es por eso que la obra del Espíritu en la vida del creyente es tan importante, porque aquí lo que Dios está haciendo, porque dijo, no, ellos se van a sanar al ver lo que yo hice con ellos, no, dice, yo os sanaré, dice el Señor, yo iré donde ustedes y les voy a sanar y les amaré de pura gracia, dice, no por lo que ustedes tengan que hacer, no por lo que ustedes son, sino por pura gracia, no lo merecemos. Y por lo tanto, a darnos cuenta de eso, entendemos que el amor de Dios suple todas nuestras carencias.
Y es indescriptible el amor que Dios nos tiene. No nos vamos a alcanzar a comprender, no nos vamos a alcanzar a cuantificar. Solamente despojémonos de nosotros y démonos cuenta que lo que necesitamos es conocer al Señor de una perspectiva más amplia, dando cuenta que el amor que Dios ha depositado sobre nosotros es extraordinario. Es extraordinario. Por eso cuando tú fallas o fallamos nosotros o pecamos, Dios, si tú pides perdón, Él te perdona. De esa base tenemos que entender que hasta el último día de nuestra vida entendamos que el sacrificio de la cruz va a seguir vigente con nosotros hasta el fin. El problema es que en el camino de esto, Él es el que no aborta. Nosotros sí. Nosotros sí. Nosotros, a través de nuestro desarrollo como cristianos, vamos a ver conflictos, dificultades, como toda la gente, como todas las personas, como todos los seres humanos. Decepciones, desánimo, desinterés, falta de amor, falta de dinero, falta de cariño, conflictos en la pareja, conflictos con los hijos. ¿Y qué hace en nosotros? Tapar el amor de Dios sobre nosotros y desenfocarnos. Por lo tanto, vengo a remecer un poco de tu conciencia para que nos demos cuenta de que aunque tú puedas estar ahogado contra la línea, siempre el amor de Dios va a prevalecer sobre tu vida. Y para que tú levantes tus manos y glorifiques al Señor en medio de la angustia, en medio de lo que estés viviendo, porque eso no me habla de que Dios no puede hacer algo, eso me habla de la fe que tú has desarrollado en el camino para levantar tus manos en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la desazón, para decir: yo sé en quién he creído, yo sé en quién he puesto mi confianza. Porque la confianza no se prueba cuando las cosas están bien, sino cuando las cosas están mal. ¿O no? Cuando te falta la plata, cuando no llegas a fin de mes, cuando un hijo se enferma, cuando hay circunstancias dolorosas. Es ahí donde se prueba la fe del cristiano. ¿En qué está enfocado? Cuando está en medio de la tentación, en medio del dolor, en medio de decir: ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Es ahí donde se prueba tu confianza. Es ahí donde se prueba tu madurez. Es ahí donde pruebas y te das cuenta si realmente el Señor es tu Señor. Porque Él promete: yo le sanaré, yo le restauraré por puro amor. ¿Acaso nosotros teníamos algo que ofrecer por esto? Él pagó el precio por nosotros y fue un valor incalculable. ¿Quién paga tanto por algo que no tiene tanto valor? Hagamos un ejercicio. Yo soy vendedor, hermano, así que esto lo manejo. Si a mí me venden algo que yo sé cuánto vale, ¿lo voy a comprar? Y la vida tuya valía. Y la vida tuya valía el sacrificio de Cristo. Dice Filipenses capítulo 2, lo dice. Él se humilló. Siendo Dios, se hizo hombre. Homeus, teum, Dios hecho hombre. Y vino a habitar con nosotros. Vino a compartir con nosotros, vino a vivir, a coexistir con nosotros y darnos cuenta de nuestra necesidad y darnos cuenta de lo que necesitábamos. Y aún así se despojó de su gloria y vino a transitar con nosotros. Y ese mismo Dios fue a la cruz por ti, por mí. Nadie da tanto por algo que no tiene valor. Entonces, para los ojos de nosotros, nuestra vida no tiene mucho valor, pero a los ojos de Él, la vida tuya y la vida mía tiene mucho valor. ¿O no? Y ahora la respuesta del millón. ¿Cómo respondo yo a ese amor que Dios me dio? Al entender lo que Dios hizo por mí, lo que pagó por mí, la visión que Dios tiene de mí, ¿cómo yo respondo a ese amor? ¿Cómo yo respondo a esa misericordia? ¿Cómo yo respondo a ese amor tan generoso? Respóndete. Pregúntate, ¿cómo has respondido estos años al amor de Dios? ¿Cómo has respondido? ¿Cómo has respondido a ese amor que Dios te otorgó gratuitamente en la cruz, generosamente? Y no estoy hablando de plata por si acaso, estoy hablando de corazón, de sentimiento, de emoción, de involucrar tus emociones, tus sentimientos en esto.
tu conocimiento de Dios? ¿Cómo has respondido en los momentos de adversidad? ¿Cómo has respondido tú? ¿Cómo has respondido en los momentos adversos? Es ahí la respuesta que tú tienes. Si Dios ha hecho algo sobrenatural sobre tu vida, te vas dando cuenta que en los momentos difíciles es donde tienes que responder a ese amor que Dios te dio y recibir de Él su amor, su perdón y caminar confiado. ¿O no? Ahora la pregunta, ¿pueden mejorar? ¿En este camino pueden mejorar? ¿Y por qué no mejoramos? ¿O no hemos entendido el amor de Dios? ¿O quizás no hemos entendido la gracia de una mejor manera? ¿Cómo entendemos que la gracia es un favor inmerecido? ¿Cómo entendemos que la gracia no tenemos nada que hacer? Nada que hacer. Somos salvos por gracia y esperamos el tutún, tutún. No tenemos que responder. ¿Saben qué, hermano? Hay algo que podemos responder. ¿Cuál es lo que, si miren, entiéndame lo que quiero llegar? Si el amor de Dios, nadie paga mucho por algo que no tiene tanto valor, pero para los ojos de Él, el ser humano tiene un valor incalculable, que murió Cristo por nosotros. Esa es la mirada que Él tiene. ¿Cómo nosotros le podemos responder a Dios? La pregunta es fácil, la respuesta es fácil. Amando lo que Él ama. ¿O no? ¿Y cómo nos va con eso? ¿Amamos lo que Él ama? Nos ayudan. Nos ayudan mucho, ¿cierto? ¿Saben por qué? Porque nosotros también hemos sido conquistados por lo que mismo la gente que no conoce a Cristo. Nos centralizamos en nosotros, en nuestras propias necesidades. Y buscamos que Dios nos supla a nosotros nuestras necesidades. Pero no nos olvidamos que hay alguien que está sufriendo lo mismo que tú una vez sufriste. Y si Dios te rescató a ti, ¿no podrá rescatar al otro? Entonces, la manera de valorar lo que Dios hizo en la cruz por ti y por mí es valorar también que para el otro también lo necesita. Porque si sanó a ti, generosamente te ha amado, también ama al otro por pura gracia. ¿Me explico, no? Entonces, ¿qué es lo que te quiero llamar este día? A que te descentralices de ti mismo. A que de algún modo Dios no se va a olvidar de tus conflictos, Dios no se va a olvidar de tus miedos, Dios no se va a olvidar de todo eso, pero el amor de Dios tiene que inundar tu corazón. Tú no vas a poder entregar algo que no has aprendido a conocer. Tú no vas a poder amar si no has encontrado el perfecto amor de Dios en tu vida, si no has valorado la cruz sobre toda circunstancia. No lo vas a poder entender. Por eso el pueblo de Dios, Israel, Efraín, le dice: ustedes me cansé, los deseché, porque ustedes van a ser destruidos porque no me conocen. No me conocen. Como dice No Roman en otro pasaje de la Biblia, cuando habla cuando el profeta Samuel habla sobre los hijos de Elí, cuando paren, no hay gloria. Los hijos sin gloria. ¿O no? ¿O no es así lo que le estoy comentando? Hablamos a Dios de nuestras necesidades, pero oramos por aquel que está pasándola mal, que está a mi lado. Ayúdame, Señor. Abre una puerta de trabajo para mí. Cuida a mis hijos. ¿Y qué pasa con los hijos que están a tu lado? ¿Qué pasa con la gente que está muriendo a tu alrededor? Usted me va a poder decir lo que le pasó a ti, Andrés, con el tema de la iglesia, acá de los chicos. Claro que sí, pues, hermano. Trastocó mi forma de ver la vida. Transformó un poco el concepto por donde yo estaba transitando. Y cuando estaba en medio de todos ellos, en medio de todos los estaba ahí y tenía que hablar de fe. Y yo decía: ¿qué miércoles hago aquí? Entonces yo digo: bueno, es aquí donde tengo que estar. Es aquí donde tengo que decir: tengo una palabra de Dios para ti. Si en algún momento quieres cambiar, tú sabes dónde ubicarme. Porque yo tengo conflictos igual que ti, necesidades igual que las tuyas. Pero el pastor de la iglesia mueve el designio de Dios para dónde quiere llevar. Yo no soy perfecto, hermano. Tengo una montaña de errores. Y aquí está mi esposa y mi mamá. No les voy a mentir.
Pero lo que sí sé es que yo quiero alcanzar el propósito con que Dios me llamó y llamó a la iglesia a ser influyente. No podemos ser influyentes sentados en aquí y ver que hay tantas sillas vacías, no posiblemente en las votaciones, porque la gente no ha entendido que no tiene que venir a pagar un servicio, tiene que venir a adorar y a escuchar una palabra. Porque si de verdad ha valorado el sacrificio de la cruz, entenderá que independientemente que me duela algo o independientemente que esté pasando, vengo a escuchar una palabra, porque en la semana se me hace muy difícil. ¿Cómo sobrevivo yo a todo esto? ¿Cómo sobrevivo? No se puede, hermano. Hay una canción, y Cristo la va a conocer. Si no fuera por Él, ¿qué sería de mí? Recuerda quién eras. Haz memoria de dónde anduviste. ¿Qué es lo que estuviste haciendo a las 3 de la mañana? Un día sábado, un día viernes. Y cómo el Dios te libró de la muerte en muchas circunstancias. Para que hoy te sientes a esperar el rapto. Y dices amar a Dios. Y dices ser creyente. Y no te importa el vecino que está al frente. Hoy rimó. Por lo mismo, hermano, apresúrate. Cantar es la canción que a mí no me gusta, pero esta canción lo que habla y exalta es que la venida de Cristo está pronto. ¿O no? La semana me asustó los días. Uy, la tercera guerra mundial. Entonces, por lo mismo, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? No son los eventos, hermanos. No son las reuniones en donde hablan de la mayor cantidad de gente que puedo aglutinar en un lugar, sino en la calidad de los miembros de la iglesia que dictan, que aman al Señor. El pastor tiene que apuntalar algo. Aquellos que levantan las manos en la iglesia son los mismos que van a levantar las manos cuando estemos con Él allá. Porque la Biblia dice, nadie las arrebatará de mi mano. Él es el buen pastor. Nadie te arrebatará de mi mano. Como mano de guagua. ¿Le pueden quitar algo, una mano de guagua sin hacerle presión? Sin que llore. Miren del Señor. Ustedes y yo somos obra de Dios. Y si hemos creído en Él, si hemos perseverado en Él, ¿quién nos arrebatará de su mano? Porque hay unos jóvenes que necesitan escuchar una palabra. Hay gente a tu alrededor que necesita oír de la esperanza que tú tienes. Como el libro de Oseas, yo iré y sanaré. Porque cuando dice la Biblia, yo iré y sanaré, está diciendo lo mismo que te hizo a ti. Cuando andabas caminando por ahí, dando jugo por ahí, por la vida, vino Él, se acercó a ti y te amó de pura gracia. Entonces, Señor, anda por aquí, por tu barrio, por tu lugar, buscando a quién llamar. ¿Saben que el libro de los Hebreos dice que los ángeles de algún modo quisieran hacer esto? De enseñar, de predicar. Pero ellos, ¿de qué van a hablar si no tienen conversión? ¿De qué van a hablar de la redención si no han sido redimidos? ¿Quiénes han sido redimidos? ¿Quiénes han sido comprados a precio de sangre? Nosotros. Y el diablo es un mentiroso, hermano. Nos culpa, nos hace sentir miserables, nos hace sentir indignos. Yo sé que muchos de los que están acá en su mente están pensando en lo que fallaron. Pero es que yo soy tan chanta, es que yo no oro, es que a mí no me gusta esto. Señor, ¿cómo voy a usar una misa? A mí no sé, no me cierra la Biblia, o me da vergüenza hablar en público. Me cuesta hablar en mi trabajo porque de algún modo, ¿qué les voy a decir si después yo me condoreo? O no es su mente la que está hablando de eso, ¿no? Pero Señor, mira, yo vi esto, yo hice acá, yo insulté, yo traté mal a mi hijo. O están pensando eso, ¿no? ¿Cómo Dios va a usar a un vaso de barro tan sucio? Una de las cualidades que tiene el adversario es el acusador. Y él te acusa a tu mente y te dice, no, estás jodido, tú no puedes. Pero él vino a hacer las obras del diablo. Dice el libro de Isaías, no hay arma que pueda ir contra ti. Y está hablando sobre eso, sobre tu mente. No hay arma forjada. Y ahí habla en pasado, presente y futuro. Creada o no creada, que va a poder hacer mella en tu vida. No hay nada. ¿Por qué peleas? ¿Por qué batallas?
por ser más santo, te bendigo. Pero eso no es todo. No es todo. Hay más. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de los renuevos. Y serán como los renuevos. Eso que Dios hizo con el pueblo de Efraín en 1948. Fíjense, la Biblia fue escrita y estoy hablando más o menos de 700, 800 años antes de Cristo. Y ahora me traslado a 1948, cuando de todas las naciones hubo una guerra de 6 días, porque la ONU en algún momento dijo, ya el pueblo de Israel tiene que asentarse en un lugar. Y fueron y establecieron un lugar. Y Israel peleó la guerra de 6 días y tomó posesión de todo el pueblo, de todo el territorio y más de lo que tiene hoy. Y ahí se cumple esta palabra. Yo los traeré y le haré una nación. Y si Dios lo dijo, ¿no lo hará contigo? Dios usará las piedras para que hablen a las piedras. Dios, ¿a quién va a usar ahora para hablar a la gente que hay esperanza? ¿Amas al Señor? No basta solo con amarlo. No basta con solo amarlo. Basta con el hecho de avanzar. Yo pondré palabras en tus labios cuando tengas que hablar. Me pasó. Me tocó el viernes, mientras estaban con la reunión de mujeres, yo fui a ver a la mamá, a mi pariente, a mi primo, con su esposa. ¿Qué le vas a decir tú a una madre que la escribieron al hijo? ¿Qué le vas a decir? Que no son cristianos. ¿Qué le vas a decir? En la energía, en los chakras. ¿Qué le vas a decir a esa gente que no cree, que no tiene idea de todo esto? ¿Qué le vas a decir tú? ¿Cómo vas a consolar a alguien que no tiene idea de Dios y no sabe nada de la Biblia? Porque cuando tú ves, cuando uno va a estas cosas siendo cristiano, hay una palabra. Tú le puedes decir, pero en Cristo somos victoriosos. Si Él murió en Cristo, hay esperanza. Alégrate, Él está en un mejor lugar. ¿Pero qué le dice a alguien que no tiene esperanza? ¿Cómo consolas una vida, sobre todo de un hijo? ¿Cómo lo haces? Por eso la Biblia es clara y dice, yo pondré palabras en tus labios. Y me tocó hablar con ella y ministrar un poco su corazón y mostrarle el camino correcto. Y cuando salí de ahí, dije, Señor, yo hice mi pega. El que tiene que salvar eres tú. Hermano, ¿qué te quiero decir con esto? No esperes una respuesta favorable cuando enseñes o prediques o le hables a alguien. Dice, hice la pega. Te toca a ti salvar. Cuando yo fui a ese lugar y quedé mareado por tanta cosa, me llegó a doler la cabeza. Lo único que hice cuando llegué a mi casa, me subí al auto, me puse a leer la Biblia y dije, Señor, ¿cómo esto? Y leí el Salmo 36. Y habla sobre que han perdido el afecto, no saben discernir entre bien y lo malo, se ha perdido todo afecto natural, se han sucumbido en el pecado de su corazón. Y es por eso que están así. Pero después los versículos que vienen, pero yo les amo. Pero yo amo. Y si nosotros somos iglesia, si nosotros somos creyentes, ¿cómo tenemos que amar? Como Él nos amó primero. Y cuando llegué a mi casa, me saqué toda la ropa, hermano, y estaba pasada. Lávese. Que se lave. Porque la Rosana el otro día lo tomó y dijo, Andrés, está pasada esto. Sí, está pasada. Yo, la verdad, un chiste, yo me saqué los lentes, me fui al espejo si tenía los ojos rojos, porque... Bueno, ¿qué fue? Pero ¿sabe qué? En algún medio me di cuenta de que el problema es la ausencia de Dios en el corazón de la gente. Y tú y yo ya recibimos el antídoto. Anda y dalo a los otros. Anda y compártelo con los otros. No esperes el resultado, compártelo y déjale que Dios haga la cosa. Anda y comparte la fe. Anda y habla de este Dios misericordioso que mora en tu vida. No te agrupes en tus propios conflictos, que los vamos a tener, hermano.
mientras tengamos y estemos en esta vida, aflicciones vamos a tener, pero consideremos que el Señor las venció todas en la cruz. Y aunque dice en el libro de Pedro, aunque por un breve momento viva circunstancias, el Señor se glorificará en ellas. Levante la mano a los que tienen conflicto, el que sea. El que sea. El que esté pidiendo algo. Levante las manos con esperanza. Levante la mano. Estas circunstancias adversas te van a mostrar a ti que la única solución para eso es lo que dice el pastor Manuel. Dobla tu rodilla y glorifica al Señor, que en buen momento, más temprano que tarde, Dios va a extender su mano. Porque esa es la esperanza que abrazamos. Porque este Dios que te oye orar, también responde. ¿Quieres hacer milagros? ¿Quieres hacer milagros? ¿Quieres hacer milagros? Tú eres el milagro. No solo para ti, sino para otra vida. Para otra vida. Tú puedes tener necesidades. Y con esto voy a concluir. Tú puedes tener adversidades y estar luchando palmo a palmo por tu vida. Pero hay algo que satisface tu alma. Es cuando ves que otro se reconcilia con Dios. Y dice, yo creo. Y ahí vas a sentir que aunque tus necesidades estén primero, vas a sentir que no importan por un momento. Porque lo que has ganado es que estás pavimentando un camino de esperanza para otro. Y no solamente para esa generación, sino para la que viene. Sino para la que viene. Y también para la que viene. Amén. Espero que esta palabra te haya trastocado analizándote y te hayas hecho valorar lo que realmente cuesta ser cristiano. Lo que Él pagó por nosotros no lo merecíamos. No merecíamos eso. Ahora lo que tenemos que hacer es levantarnos y decir, Señor, úsame. Úsame. No lo veo muy convencido, parece, ¿ah? Lo veo como día domingo en la casa viendo tele. Quiero que nosotros nos levantemos, por favor. El corazón. El desierto representa muchas veces la soledad, los conflictos, las preocupaciones. Pero si uno hace memoria, en el Antiguo Testamento hubo una vez un hombre que fue al desierto, vivió 40 años ahí y algo apareció ahí. ¿Qué era? La zarza que no se consumía. Y una voz de adentro que le dijo, quita tu sandalia de tus pies, porque este es el lugar santo. Y el libro de Oseas es maravilloso. Quiero que lo lean en su casa, el libro de Oseas, sobre todo ese capítulo. Ya no te llamaré, ya no me llamarás mi Señor, sino te llamaré mi marido, mi cercano. Qué linda palabra, ¿no? Mi cercano, ya no me vas a servir por servirme, sino te servirás por amor. El Señor te ama de una manera inquebrantable. Por eso puedo entender ahora cuando dice el libro de Jeremías, con amor eterno te he amado y te he extendido mi misericordia sobre ti. Yo lo entiendo siempre así como un chicle que se extiende, se extiende, se extiende y no se rompe, a pesar de que somos fallos.
no quiero orar, no quiero predicar, no quiero enseñar, no quiero leer, no quiero ir a la iglesia. ¿Han escuchado esas cosas que una vez se dice? No tengo ganas, Señor, de ir. Tengo tan ahogado con esto, estoy tan afligido con esto, estoy tan ahogado contra la línea con esto. Y Él dice, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he extendido mi misericordia. Y los brazos de amor vuelven sobre ti. Y cuando tú vienes a la iglesia, diciendo muchas veces cabizbajo o desanimado, el pastor te dice, levanta las manos. Y el Señor empieza a sanarte. Y el Señor empieza a restaurarte. Porque nos conviene estar aquí. El que sale ganando somos nosotros, hermanos. Porque podemos decir, yo conozco a un Dios misericordioso que extiende su mano para socorrerme. Yo quiero que por favor levanten sus manos. Y antes de cualquier tipo de canción, cualquier cosa que digan, quiero que por favor dile al Señor cuáles son tus necesidades. Cierra tus ojos y dile al Señor cuáles son tus necesidades. ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? ¿A qué has venido a mi casa? ¿A qué has venido a este lugar? ¿A qué has venido? Dile acá que has venido. Ahí habla con el Señor. Habla con el Señor por un momento. Dile a qué has venido. Y mientras estás orando, quiero que escuches lo que Dios le dice a Israel. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te he entregado a Israel. ¿Cómo podré hacerte como dama o ponerte como Sabón? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti. No entregaré esta ciudad. Y en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente, como ave que acudirá velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, como paloma, y la haré habitar en sus casas, dice Jehová. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Que esta palabra te sirva en los momentos de necesidad, en los momentos de angustia, para que entiendas que el gran amor de Dios que tiene por ti se inflama de compasión y espera en ti que le respondas entregando tu vida al Señor. Puedes decirle al Señor cuánto le amas. Puedes extender tus manos y hacer memoria de que estás aquí por gracia. Te necesito.